Viajera, viajero, bienvenida y bienvenido a esta clase, la penúltima, la clase número 5, donde vamos a trabajar la cuarta estancia del Bhagavad Gita, llamada Conocimiento Espiritual. En este curso online que estamos haciendo desde la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, en España, en este curso que se llama Viaje Interior con el Bhagavad Gita. Aprende y transforma tu vida. Y hoy tenemos unas enseñanzas increíbles, maravillosas, muy poderosas para la vida de cada persona que se asoma a este pozo de sabiduría. Estas enseñanzas, además, podemos encontrarlas muy similares en otros pozos, como por ejemplo en la sabiduría china, en la sabiduría hermética o en la sabiduría estoica. Sería algo así como un río subterráneo de sabiduría que va alimentando diferentes tradiciones, diferentes mentes y corazones de los sabios de todo el planeta. Y Krishna le dice a Arjuna: yo declaré esta enseñanza eterna y doctrina del yoga, de la unión, del verdadero ser, a Vivasvata, a quien los hombres llaman el sol, el señor de luz. Vivasvata la comunicó a Manu, el espíritu reinante, y Manu la transmitió a Iswaku, el fundador de la dinastía solar. Y así fue pasando de grado en grado hasta ser conocida por los regios sabios. Pero sabe, oh príncipe eres tú, eres Arjuna, acuérdate, que en el transcurso de los años decayó esta noble enseñanza y se ha debilitado su luz. Bueno, aquí nos está enseñando Krishna, le está enseñando a su discípulo Arjuna, que acuérdate que Arjuna somos todos los seres humanos, que estamos en la lucha interior. Le está diciendo que él, antes de ser Krishna, enseñó esta enseñanza y que la sabiduría va pasando de grado en grado desde los grandes seres del universo, incluso los soles, como dice aquí, va pasando a los señores reyes y sabios, que va a esa verdad, esa luz, esa enseñanza, pasando hasta los sabios, hasta los iniciados, finalmente pasa, digamos, al pueblo, y al final se debilita su luz y se pierde la enseñanza. Casi se ha perdido su interno espíritu, y los seres humanos solo conocen su letra. Tal es el destino de la verdad entre los seres humanos. Bueno, qué triste es esto, ¿no? Nos está hablando Krishna de que la sabiduría perenne, la sabiduría universal, se transmite, ya lo hemos comentado, de los grandes seres a los pequeños seres, porque todos los seres tienen que ser alimentados con esa vida una, con esa sabiduría una, con esa luz primigenia, pero es triste que el destino en los seres humanos es que esa verdad se pierda una y otra vez. De manera que Krishna la vuelve a enseñar a Arjuna, transmitiendo estos grandes y supremos misterios y antiguas verdades. Y Arjuna, atribulado en su carro, ya lo podéis ver, está confuso, está perdido, y le dice a Krishna: pero ¿cómo voy a poder resolver el enigma que me planteas? Si me estás diciendo que tú le enseñaste esta doctrina a Vivasvata, que es el sol, y se nos enseña que el sol es anterior a todo tiempo y que tú naciste, Krishna, que eres amigo mío, que eres mi primo, eres mi amigo de la infancia, naciste mucho después, pues ¿cómo puedo resolver este enigma? Y Krishna responde, atención, que vienen curvas con unas enseñanzas maravillosas. Le dice: numerosos han sido mis renacimientos y muchos han sido también los tuyos, pero yo recuerdo mis vidas pasadas mientras que tú has olvidado las tuyas. Entonces aquí nos está enseñando que los grandes sabios, los grandes iniciados, los grandes yogis recuerdan sus vidas pasadas y que nosotros olvidamos las nuestras. Esto también nos recuerda a Siddhartha Gautama, el Buda, que cuando llegó al Nirvana recordó todas sus encarnaciones pasadas y dice los textos antiguos, recordó sus vidas pasadas
y lo pudo soportar. ¿Por qué? ¿Por qué dice y lo pudo soportar? Porque es probable que en nuestras vidas anteriores hayamos sido criminales, asesinos, traidores, abandonadores, prostitutos o todo lo que podáis imaginar. De hecho, es lo que más lógica tendría para que fuéramos superando los niveles de conciencia uno a uno hasta llegar a los niveles de la libertad, de la emancipación y de la libre, digamos, del libre seguimiento de los preceptos o de las leyes universales. Y aún dice más, Krishna dice, escucha este profundo secreto. Aunque trasciendo la rueda de los renacimientos y soy el Señor de todo lo que existe, me manifiesto en mi universo y nazco por mi poder, mi pensamiento y voluntad. O sea que, una vez más, nos encontramos esta enseñanza de que la divinidad total y absoluta se manifiesta en los diferentes mundos con forma adecuada a los que pueden escuchar ese mensaje. O sea que si hubiera muchos planetas habitados con humanidades diferentes, podemos deducir que la divinidad se manifestaría también porque no querría dejar a nadie libre o abandonada de su mensaje de amor y de esperanza. He aparecido muchas veces y aún apareceré muchas más. ¿Qué nos está diciendo aquí? Lo que se conoce en la India como la doctrina de los avataras. ¿Quiénes son los avataras? Los avataras son aquellos hombres o mujeres con cuerpo humano, pero que son más bien Dios que no humano, y transmiten la sabiduría divina, el conocimiento esotérico o la sabiduría profunda. Y así, después de darle esta enseñanza, le va a dar un conocimiento a Krishna que es fundamental para el siglo XXI, para ti, para mí. Le va a decir, todos los senderos, imagínate, la filosofía platónica, la filosofía yógica, el sufismo, la cábala, el budismo tibetano, el budismo zen, en fin, todos los caminos que podáis imaginar de disciplina interior y de conquista interior, dice, todos los senderos son míos, por muy diversos que sean sus nombres. Aún los que marchan por el sendero de las divinidades inferiores encuentran su recompensa y cosechan el fruto de su acción. Es decir, es muy tolerante este libro, es la tolerancia absoluta. Está diciendo que todos los caminos espirituales van a parar a la divinidad por virtud de las leyes naturales que gobiernan la mente y responden a sus súplicas reales o imaginarios dioses. Responden a sus súplicas los reales o imaginarios dioses. ¿Qué nos está diciendo? Que la mente humana es muy poderosa y sigas el camino que sigas, siempre que generes acción mental, vas a recibir reacción mental por la ley de la mente, que es dar es igual a recibir. Por lo tanto, todos los caminos al final, en virtud del karma, de la acción y de la reacción, del dolor, cuando es una acción impropia o un pensamiento impropio, en virtud de la acción y la reacción, todos los caminos te irán rectificando, te irán empujando, por así decir, hasta entrar, digamos, ya en el sadhana, en el sendero que conduce a la liberación final. Por lo tanto, esto es muy ecléctico, esto es muy tolerante, esto es muy de la fraternidad universal de todo el planeta. Todas las religiones del planeta, todas las filosofías místicas, si se hacen, digamos, con la intención sana, con la intención correcta, todos esos caminos van a parar a la divinidad. Y aún dice más, no debes olvidar nunca que yo soy el creador del linaje humano. En fin, que no fue Darwin el creador del linaje humano, ni el chimpancé, ni el orangután, sino que misteriosamente, como dicen todas las filosofías místicas y profundas del planeta Tierra, el ser humano sí tiene algo de animal, lógico, es decir, que el darwinismo y la teoría evolutiva tiene algo de razón, pero todas las filosofías místicas del planeta dicen que no, que el hombre no viene del animal, sino que viene de lo divino. Viene, Krishna dice, de mí. Procede de Dios, el linaje humano, y sí que tiene un envoltorio o un envase animal, pero
digamos, en el ser humano se combinan los reinos superiores, los ángeles, los devas, los dioses, con los reinos inferiores, minerales, vegetales y animales, y en el ser humano se produce esa mezcla extraña, curiosa, que es nuestra bendición y a la vez es nuestra maldición, que somos de lo uno y de lo otro. O, como dicen los grandes sabios, no somos ni lo uno ni lo otro. Y por lo tanto, esa es nuestra cruz, que no elegimos o no nos determinamos a ser del todo divinos, por lo tanto somos semidivinos y semianimales, o tampoco nos decidimos a ser del todo animales, porque eso sería un sufrimiento de la ignorancia, con lo cual a lo que nos combina la sabiduría, a lo que nos exhorta la filosofía clásica, es a determinarnos, a vincularnos con nuestro parentesco divino, como queda de manifiesto en el Bhagavad Gita, donde Krishna le recuerda a Arjuna una y otra vez que pelee, que combata, que se una a él en la guerra contra los Kauravas y que reconozca su linaje divino y que reconozca que lo humano procede de lo divino. En fin, muchas enseñanzas muy profundas, leedlo en casa con calma y vamos a seguir con esta misma línea de trabajo, ¿no? Donde dice Krishna, el sacrificio de los seres humanos es ofrendado al Eterno, al Espíritu, como quien se ofrece, así se une a mí el que en todas sus acciones piensa en mí. Algunos ofrecen sacrificios a los dioses menores, otros adoran el principio divino en el fuego, unos sacrifican los sentidos, otros ofrecen las funciones de la vida. Se referirá pues la digestión, la procreación sexual, etc. Quienes ofrecen sus riquezas, otros austeridades, lo que se llaman las tapas en la India. O sea que irse de tapas en la India no es ir a los bares, es ir a hacer austeridades. No, lo digo porque aquí en Zaragoza lo de irse de tapas es muy habitual. Algunos se entregan al yoga en prueba de culto reverencial. Bueno, en fin, os lo resumo. Todos ofrendan cosas a Dios. Unos ofrendan la respiración, otros la postura, otros la sexualidad, otros... Y dice, a todos beneficia la disposición con que ofrecen su sacrificio. Aquí hay un peligro, y es que muchas sabidurías se van convirtiendo con el tiempo en religiones exotéricas y en, digamos, sacrificios, digamos, simplemente formales. Cuando no hay un espíritu, cuando no hay una intención despierta, cuando no hay un conocimiento, esos sacrificios o esos rituales se convierten en ritos vacíos que al final se convierten en rutinas y esas rutinas rutinizan la conciencia y el ser humano y se convierten en ídolos o en dioses que de alguna manera atrapan la mente humana, el alma humana en una ritualística. Por lo tanto, hay un peligro en la sola fe. Es necesaria la fe, pero también es necesario el conocimiento, la conciencia, el para qué, el saber qué hacemos y para qué lo hacemos, el estudio. De hecho, lo va a decir aquí. Dice, pero más que la ofrenda material, prefiero el sacrificio de la sabiduría. Entended sacrificio como sagrado oficio. Prefiero el sagrado oficio de la sabiduría, porque la sabiduría es la suma de toda acción. El conocimiento espiritual abarca toda acción. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí? Algo parecido a lo que decimos siempre en el voluntariado. Nosotros en la Escuela de Filosofía somos todos voluntarios y hacemos voluntariado social, ecológico, cultural, pues desde hace muchas décadas. Y siempre decimos aquello de enséñale a pescar y no le des un pez. ¿Por qué? Porque el sagrado oficio de la sabiduría, es decir, convertir a esa persona, el beneficiario, en una persona un poco más sabia, realmente la hace un poco más libre y la hace adquirir un conocimiento que le da una independencia. Pero si le damos el pez, la convertimos, digamos, en dependiente. Por eso la sabiduría abarca toda acción.
Aprende esto mediante el estudio, la investigación y el servicio. Aquello que nosotros en la escuela decimos la devoción, el amor hacia la sabiduría, hacia los filósofos, los grandes sabios y maestros y maestras, ese amor, esa confianza. También la investigación es muy necesaria, el estudio comparativo, el desarrollo de la mente, la comprensión y también el servicio, como vimos en el tema anterior, inegoísta, la recta acción. Dice Krishna, los sabios, los videntes, diríamos hoy los despiertos, los iluminados, los yogis, los maestros, aquellos que poseen el conocimiento interno, sería el conocimiento profundo de las leyes invisibles, de las leyes de cómo funcionan las cosas, te aleccionarán a medida que estés dispuesto a recibir mayores enseñanzas, porque cuando el discípulo está preparado, no tarda en presentarse el maestro. Cuando necesites añadir un nuevo eslabón a la cadena de tus conocimientos, aguarda con paciencia y confianza, pues éste llegará a ti en el momento menos pensado. Bien, otra gran enseñanza, muy universal y muy importante. Nos está dando la ley de la sincronicidad. Cuando el discípulo está preparado, no tarda en presentarse el maestro. Esto aparece en la sabiduría budista, en el hermetismo egipcio, griego, en la India, en América. Nos está hablando de la ley de la sincronicidad, es decir, cuando el discípulo está preparado, cuando el alma se abre realmente, sinceramente, no tarda en venir la sabiduría, el conocimiento o el maestro o la maestra que viene a llenar ese hueco, ese vacío, cuando es sincero, cuando es honesto. Y esa ley de la sincronía, de la sincronicidad, también se relaciona un poco con aquello que se puso tan de moda hace unos años, lo del secreto, la ley de la atracción, que no es más ni menos que todos los movimientos externos, todo lo que sucede afuera en el universo, es un resultado o es un reflejo de los movimientos o de las decisiones o de los pasos que vamos dando por dentro, digamos, en el alma, en nuestro fuero interno, cuando estamos dispuestos a aprender, cuando reconocemos nuestra ignorancia de verdad, pues no tarda sincrónicamente, por la ley de la atracción, en aparecer esa sabiduría. Y además, hablando de la sabiduría, dice, aunque fueras el máximo pecador, aún podrías bogar por el mar del error en la nave de la verdad. Así como la llama reduce a cenizas la madera, así el fuego de la verdad abrasa y reduce a cenizas los resultados de las malas acciones que cometiste por ignorancia o por error. Esto es importantísimo, esto es fundamental, porque lo que te está diciendo Krishna, lo que nos está diciendo a ti y a mí, es que no existe algo como el pecado, o el pecado eterno, o el karma eterno, o una mancha en el satori, sino que la madera se puede quemar, el cartón, la madera se puede quemar. ¿Qué quiere decir? Que los resultados de nuestras malas decisiones por ignorancia o por error, esos resultados, aunque existen, se van reduciendo a cenizas en la medida en la que vamos poniendo luz, en la que vamos poniendo fuego, vamos poniendo sabiduría, vamos rectificando nuestra acción y por lo tanto nuestra reacción, lo que vamos a ir encontrando en el futuro, será cada vez más luminoso, más rectificado. Por lo tanto no hay un pecado eterno, sino que hay errores que hemos cometido por ignorancia y que se pueden ir curando, se pueden ir sanando, se pueden ir expiando, se pueden ir purgando en la medida en la que vamos actuando en el Dharma. Por lo tanto, es una enseñanza súper liberadora, tranquilizadora, esperanzadora. Fijaros que no te está diciendo que te vas al infierno eternamente, o tampoco te está diciendo que nunca puedas llegar a la sabiduría, aunque hayas cometido los crímenes más pavorosos. Lo que viene a decir es que toda mente humana, haya hecho lo que haya hecho
como fruto del error y de la ignorancia y del egoísmo, pues va a tener 1001 oportunidades, 1000 millones de oportunidades, porque las vidas sirven para eso, el tiempo simplemente está esperando a que elijamos el Dharma para salir del samsara y liberarnos del tiempo, y el tiempo es eterno, es infinito hasta que decidamos salir de ese karma, de esa acción-reacción, digamos, tóxica, y elijamos lo justo, lo bueno, lo verdadero, lo bello, y en esa misma medida vamos purificando, vamos poniendo fuego, de ahí viene la palabra purificar, de pir, fuego. Por lo tanto, verdaderamente no hay nada que purifique tanto como la llama de la verdad espiritual. Por lo tanto, si vamos buscando esa verdad espiritual, ese conocimiento profundo, ese conocimiento de las leyes de la mente y del espíritu humano, y las vamos cumpliendo esas leyes, eso va poniendo luz, luz, fuego, 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 y por lo tanto se va quemando, se va purificando, y al final la mente humana se libera de todo pasado, por terrible que haya sido en el pasado. Por lo tanto, quien domina su yo inferior y sus sentidos, alcanza la sabiduría y entra en el sendero que conduce a la suprema paz. El ignorante y el incrédulo no hallan ni siquiera la entrada en el sendero. Bueno, el hombre, el ser humano, que tiene determinación, confía en ese proyecto vital, en el proyecto Atman, en el proyecto espíritu, y va trabajando, dominando su yo inferior, y va alcanzando cada vez más luz, más fuego interior, pues va entrando en el sendero de la paz interior. Y la gente siempre suele preguntar, bueno, ¿y cómo sabré yo que estoy en el camino, que estoy en el sendero? Pues muy fácil, si perseveras, te esfuerzas y te disciplinas y vas logrando dominar poco a poco ese yo inferior, notarás que cada vez hay más paz y cada vez hay menos miedo. Y ese es el camino, esa es la señal. Sin embargo, el ignorante no halla la entrada al sendero. ¿Por qué? Porque el ignorante cree que sabe. Y el incrédulo tampoco. ¿Por qué? Porque el incrédulo cree que eso no puede ser, que eso es imposible. Por lo tanto, el incrédulo y el ignorante, desgraciadamente, tienen que sufrir más dolor, más sufrimiento, quemarse con la plancha para saber que ésta quema, darse con la puerta en las narices para darse cuenta de que está cerrada, hasta que ese dolor, ese sufrimiento, va agrietando el huevo para que el pájaro de oro que llevamos dentro pueda salir del huevo y expandir sus alas hacia arriba. Así pues, oh Arjuna, empuña la espada de la sabiduría, corta de un solo tajo los lazos de la duda y de la desconfianza que atan tu mente y tu corazón, oh príncipe, y yérguete, cumple con tu destino. Y así acaba la cuarta estancia y nuestra quinta clase titulada Conocimiento Espiritual. Y ahora vienen los ejercicios de reflexión y ya sabes, le puedes dar al pause para escribirlos o para responderlos en tu cuaderno de bitácora de tu viaje interior. Pregunta 1. ¿Estoy abierto a recibir sabiduría de fuentes diferentes a las habituales? ¿Estoy abierta a recibir sabiduría de fuentes diferentes a las habituales? ¿Por qué? ¿O por qué no? Fijaros qué importante es esto hoy en día, que solemos entrar en las redes sociales y los algoritmos nos dan lo que a nosotros nos gusta, con lo cual se va creando una especie de trinchera donde yo voy metiéndome en un nicho de vídeos, noticias, etcétera, que son los que a mí me gustan, con lo cual el algoritmo se va retroalimentando y se forma una especie de trinchera donde cada vez más los algoritmos me dan lo que yo quiero escuchar. Aquello que se conoce en psicología como los sesgos de confirmación,
que son sesgos psicológicos o mentales que me impiden percibir la realidad o los sucesos o los relatos desde otros puntos de vista. Aquello también que se usa mucho hoy en la política y en la caverna mediática, en el gran mito de la caverna en el que estamos, donde se sabe que los políticos, los medios de información crean un relato y de alguna manera el relato es la descripción de la realidad, de lo que ha sucedido. Por lo tanto, es muy interesante estar abiertos a recibir sabiduría de fuentes diferentes a las habituales. Por eso se recomienda el estudio comparativo, que es el segundo objetivo de la escuela de filosofía, a la manera clásica. Estudiar comparativamente las diferentes ciencias, artes, religiones y filosofías nos permite romper ese sesgo de confirmación. Segundo ejercicio. Es un ejercicio práctico, ¿vale? Cógete tu Bhagavad Gita, lee un pasaje cortito, léete un párrafo del Bhagavad Gita y reflexiona sobre cómo puedo aplicarlo, esa enseñanza, a mi vida cotidiana. Reflexiona. ¿Cómo puedo aplicar esa enseñanza a mi vida cotidiana? El Bhagavad Gita es uno de esos textos místicos, sagrados, que lo abras por donde lo abras, te dice siempre frases increíblemente maravillosas, excepto el primer capítulo. ¿Por qué? Porque el primer capítulo salen todos los personajes, los soldados, los generales, y ese capítulo, digamos, es, por así decir, como te diría yo, es un capítulo descriptivo o introductorio. Pero luego ya cuando habla Krishna, todo lo que dice Krishna es como una verdad atemporal y por lo tanto lo puedes coger en cualquier parte porque sincrónicamente te va a decir lo que necesitas escuchar. Y tercera pregunta y última, ¿qué acciones de tu pasado te han enseñado lecciones importantes? ¿Qué acciones de tu pasado te han enseñado lecciones importantes o las lecciones más importantes de tu vida? Entonces apunta una lista, 5, 6, 7 acciones de tu pasado que te han enseñado lecciones muy importantes. ¿Y cómo aplico esas lecciones hoy? ¿Cómo aplico esas lecciones hoy? Esto se relaciona con el secreto de la acción. Las acciones siempre me van a traer una enseñanza, por eso es preferible la acción a la inacción. Y también se relaciona con el conocimiento espiritual, porque en la medida en la que somos capaces de extraer una ley universal o una enseñanza, una sabiduría, por así decir, de una lección de vida, en esa misma medida nos vamos volviendo cada vez más sabios y de alguna forma no necesitamos más conocimiento intelectual, más erudición, sino que lo que necesitamos cada vez más en este mundo es personas que sepan sacar enseñanzas de sus lecciones de vida para convertirnos en personas cada vez más sabias, más respetuosas, más honestas, más, digamos, más profundas. Y eso es lo que deseamos todos para este siglo XXI, que tiene muy mala pinta. Y esta clase se la dedico a mi querido maestro y maestra Enrique Galvis y María Ángeles Reina de la Escuela de Filosofía de Barcelona, que ellos fueron los que me enseñaron el Bhagavad Gita hace muchos años. Y tengo aquí este libro muy hermoso, todo subrayado. Y un abrazo para ellos y para ti, Arjuna, que eres el héroe y la heroína de este viaje, de tu viaje interior. Un abrazo desde Zaragoza y nos vemos pronto.